Fue un punto de inflexión desde el punto de vista social y también incluso desde el punto de vista político, si eso también había tenido una traslación a la cobertura periodística de los medios de comunicación. Entonces interesaba conocer si había una diferencia a partir de ese momento en el trabajo que realizaban los medios de comunicación sobre este asunto. Es verdad que se informa más, pero no todos informan de la misma manera desde un punto de vista cualitativo, desde un punto de vista de la calidad de las informaciones. Y podemos trazar las diferencias en dos planos. Por un lado el plano geográfico y por otra parte el plano de la tipología de los medios de comunicación en tanto en cuanto al soporte. Por lo que se refiere a los medios de comunicación desde el punto de vista del ámbito geográfico, el estudio revela que cuanto más próximos al territorio son los medios de comunicación, mejores o de más calidad son las informaciones para los periodistas que forman parte, que han participado en el estudio. Es decir, los medios locales informan mejor que los medios regionales, ligeramente mejor, la diferencia digamos que es un matiz menor, y tanto los medios locales como los medios regionales informan mucho mejor que los medios de tirada nacional. Por llevar esto al terreno de lo concreto, en el caso de Aragón, podríamos decir que las informaciones de Diario de Teruel tienen una mayor calidad cuando informan de la provincia de Teruel que las informaciones que puedan aparecer en diarios de tirada nacional, por poner algunos ejemplos, El País, El Mundo, ABC, La Razón, El Confidencial, pongamos el ejemplo que pongamos, ¿no? Y luego también se encuentran diferencias en cuanto a la tipología de medios, al soporte de los medios de comunicación. Y aquí habría que precisar que, según los encuestados, las informaciones suelen ser mejores en la radio y en la prensa escrita que en la televisión. De todos modos, hay que poner un poco en cuestión estas diferencias en función del soporte, en función de si los medios son periódico, radio o televisión, porque el estudio plantea esa respuesta genérica: radio, televisión, prensa. Esto quiere decir que puede que una televisión en concreto informe muy bien sobre el asunto y en cambio un periódico no lo haga tan bien, pero digamos que la respuesta es una respuesta más general, ¿no? Con lo cual aquí sí que necesitaríamos más precisión en un estudio en el futuro para poder abordar esta cuestión nuevamente. La principal es el desconocimiento que hay de la realidad rural cuando se informa sobre ella. Esto lógicamente creo que es fácilmente relacionable con un problema, un mal endémico, ¿no?, a los medios de comunicación en los últimos tiempos, y es la precariedad con la que se encuentran algunas redacciones. Lógicamente no es lo mismo informar sobre un problema de un punto muy concreto, pequeñito, despoblado o en fase de despoblación desde Madrid, que desde una redacción que esté a 5, a 10 o a 15 kilómetros desde donde ocurre ese problema, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio más en este sentido que también apunta a la precariedad que existe en los medios de comunicación y a las consecuencias que tiene esa precariedad, que hay veces que no nos detenemos, no nos paramos a analizarlo, pero efectivamente cuantos menores o peores son los medios de los que dispone un medio de comunicación, valga la redundancia, peores o de menos calidad son las informaciones que publica ese medio de comunicación. Y yo creo que hay otra clave que también es interesante del estudio, y es que los periodistas que conocen la realidad del medio rural, que pertenecen, no lo hemos dicho, a la red de periodistas rurales, apuntan en una dirección muy clara, ¿no? Normalmente los medios de comunicación se detienen en publicar informaciones que solo hablan de problemas en algunos territorios y, sin embargo, no hablan de las soluciones o de los aspectos positivos que están vinculados con los territorios del medio rural, ¿no? Vamos a decir, aunque sea una expresión un tanto general, que no sé si es muy adecuada. Las informaciones periodísticas, cuando hablan del medio rural, suelen ser negativas, y también me parece que es interesante el por qué suelen ser negativas. Que uno, según los encuestados, es porque las informaciones negativas venden más, y dos, porque es más sencillo publicar informaciones negativas que publicar informaciones positivas. Es decir, vende más y es más fácil, lo cual parece una combinación, un cóctel perfecto, que nuevamente nos lleva a algo que ya hemos comentado, ¿no?, en esta conversación: la precariedad de los medios de comunicación. ¿Para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a dotar de recursos humanos o materiales a una redacción si vendo más? Bueno, pues aquí la respuesta lógicamente es que como medios de comunicación existe una responsabilidad de la que debemos hacernos cargo, ¿no? Y en este sentido, la directriz de quienes conocen mejor la realidad del medio rural y el problema de la despoblación es clara. No solamente hay que informar de los aspectos negativos vinculados al medio rural, sino que
aunque efectivamente hay que poner de manifiesto cuáles son esos problemas, pero también hay que hablar en esas o en otras informaciones de aspectos positivos o de aspectos que vengan a poner soluciones a los problemas con los que se encuentra el medio rural.